Buenos días con todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a realizar una breve descripción de las rebeliones del siglo XVIII en la etapa del virreinato. Las rebeliones del siglo XVIII en la etapa virreinal eran protestas, fueron luchas en las cuales participaron distintos grupos sociales. Existieron muchos motivos para estas rebeliones, entre las cuales tenemos el abuso de las autoridades, en especial de los corregidores, quienes ya tenían alta fama de ser bastante violentos y corruptos. Las reformas borbónicas que habían sido ordenadas desde España. El sistema de repartos establecidos por la corona española, en la cual los grupos indígenas se veían obligados a comprar mercancías que no necesitaban y por las cuales tenían que pagar. El incremento de tributos, que era parte de las reformas borbónicas, ¿verdad? Así como la mica minera, que habían sido reafirmadas por las reformas borbónicas. Esto significaba muchas veces la muerte de los grupos indígenas. Durante toda la etapa del virreinato establecido en el Perú y que duró de 1542 hasta 1824, sucedieron diversas rebeliones realizadas por los grupos indígenas del Perú. Es así que, por ejemplo, tenemos las rebeliones de 1620 por Ramírez Carlos, 1623, rebelión de indios de Larecaja y Omasuyos, 1632, rebelión de Tucumán, 1650, rebelión de Pedro Bojorquez, 1667, rebelión de Gabriel Manco Cápac, 1724, rebelión de Fernando Torote, 1730, rebelión de Alejo Calatayud, 1739, rebelión de Juan Vélez Córdoba, 1742, rebelión de Juan Santos Atahualpa, 1780, rebelión de Túpac Amaru II y Túpac Katari. Estos son solo algunos ejemplos, porque la corona española y los virreyes tuvieron que afrontar cerca de 100 rebeliones durante la época del virreinato. Y claro, nadie podría estar contento bajo tantos abusos que sufrían los grupos indígenas, que sufrieron nuestros ancestros, ¿no? El día de hoy vamos a ver brevemente la rebelión de Juan Santos Atahualpa y la de Túpac Amaru II, por ser consideradas las más importantes. La rebelión de Juan Santos Atahualpa fue un movimiento de liberación indígena contra los españoles. Esta tuvo una duración de más de 10 años, de 1742 a 1756. En especial esta se realizó en Gran Pajonal, se encuentra en la selva central del Perú. Tuvo como principales objetivos restaurar el Tahuantinsuyo, expulsar a los españoles y sus esclavos y el retiro de los franciscanos. ¿Qué logros tuvo la rebelión de Juan Santos Atahualpa? Bueno, debemos empezar mencionando las numerosas bajas en las tropas españolas. Los ejércitos españoles difícilmente podían vencer al ejército de Juan Santos Atahualpa. Esto por las estrategias que utilizaba Juan Santos Atahualpa y además por el lugar estratégico que habían elegido y que era de difícil acceso para el ejército español. Es importante mencionar la vigencia del espíritu revolucionario. ¿Por qué? Porque el hecho de que hubiera una rebelión que dure tanto tiempo hacía que los grupos indígenas recuerden que en algún momento nosotros debíamos ser libres y que las revoluciones debían seguir vigentes, debían continuar. Así también se mantuvo
zonas fuera del control virreinal. Finalmente, no se supo con certeza cómo terminó Juan Santos Atahualpa o cómo murió, y así esta rebelión se fue diluyendo. ¿Cuáles fueron los logros de la rebelión de Tupac Amaru II? Principalmente, se eliminaron los repartos, que como ya sabemos, significaba un egreso innecesario de los grupos indígenas que tenían que comprar cosas innecesarias para ellos, ¿verdad? Los corregimientos fueron reemplazados por las intendencias. Y bueno, como ya sabemos, los corregidores eran altamente violentos. Entonces, en un intento de que no hubiera tanta corrupción de parte de ellos y tanto abuso a los grupos indígenas, se crearon las intendencias. Y se estableció la audiencia del Cusco. Con esto estaba muy de acuerdo Tupac Amaru. Bueno, sin embargo, en abril de ese mismo año, de 1781, el líder de la rebelión, Tupac Amaru II, fue traicionado y entregado. Lo juzgaron y lo condenaron a muerte. El 18 de mayo, en la plaza de Cusco, Tupac Amaru II fue obligado a ver la ejecución de su familia. Luego trataron de descuartizarlo sin conseguirlo. Finalmente fue decapitado. Eso lo veremos en un video posterior. Las rebeliones sucedidas durante el siglo XVIII fueron muy importantes. Nosotros habíamos sido un gran imperio y no merecíamos que los abusos de parte de la corona española continuaran. Eso es todo por el momento. Cuídense mucho. Nos vemos pronto y a reflexionar sobre la historia del Perú.